El ejército de Israel se declaró en alto estado de alerta y dijo estar preparado para cualquier escenario, tras el asesinato en el Líbano del número 2 de Hamas, Saleh al-Arouri. El gobierno de Benjamín Netanyahu no confirma ni niega la autoría y continúa atacando Gaza, donde los muertos ya son más de 22.300. Al menos 50 personas murieron tras dos explosiones en el sureste de Irán, donde cientos celebraban una ceremonia en memoria de Qasem Soleimani, ex jefe de las fuerzas Al-Quds, asesinado hace 4 años, el 3 de enero de 2020, por un ataque estadounidense en el aeropuerto de Bagdad. Y el clima retrasa las operaciones de rescate tras el terremoto de magnitud 7,6 que hace 2 días sacudió el oeste de Japón. Con 65 fallecimientos confirmados, el primer ministro Fumio Kishida pidió a las fuerzas de defensa visitar los centros de evacuación para definir la ayuda necesaria. Regresamos con ustedes y actualizamos las noticias de France 24. Comenzamos con Israel. El ejército se declaró en un alto estado de alerta y aseguró que está preparado para cualquier escenario. Esto después del asesinato del número 2 de Hamas, Saleh al-Arouri, en el Líbano y con aviones no tripulados. La autoría del ataque no ha sido confirmada ni negada por el gobierno de Benjamín Netanyahu, que sin embargo sí prometió eliminar a los demás miembros del grupo. Las Fuerzas Armadas también dieron un aviso de evacuación a un campo de refugiados palestino en el norte de la Franja de Gaza, donde tras la muerte del líder se intensifican los ataques. Ya son más de 22.300 los muertos del enclave. Veamos en el siguiente informe quiénes son los principales líderes de Hamas que Israel prometió perseguir. Ismail Haniyeh observa aquí las imágenes de los ataques del 7 de octubre antes de dirigir una oración. El líder del ala política de Hamas desde 2017, visto aquí en Qatar, ha estado viviendo entre este país del Golfo y Turquía desde que entró en exilio en 2019. Nacido en un campo de refugiados en el norte de Gaza, ascendió en las filas y se convirtió en primer ministro de un gobierno de unidad palestino en 2006 después de ganar las elecciones legislativas. Será difícil apuntar a Haniyeh, al igual que a su predecesor, Khaled Mesh'al, quien ha vivido durante mucho tiempo en el exilio. Mesh'al renunció como líder político de Hamas en 2017, pero como uno de sus miembros fundadores sigue siendo muy influyente. Sobrevivió a un intento de asesinato en Jordania en 1997. Mesh'al vive actualmente en Qatar. Otro objetivo es el líder de la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, el funcionario de Hamas de mayor rango en el enclave. Se sospecha que es uno de los arquitectos de los ataques del 7 de octubre. Sinwar fue arrestado por las autoridades israelíes en 1988, pero fue liberado en un intercambio de prisioneros en 2011. Israel cree que se está escondiendo en un búnker. Haniyeh, Div y Sinwar. Todos ellos usaron estas redes rutinariamente y en emergencias, y al comienzo de la guerra el 7 de octubre, gestionaron la guerra desde allí. Quizás el más buscado, pero elusivo de todos, es Mohammad Dif. El comandante del ala militar de Hamas es sospechoso de ser el cerebro detrás de los ataques del 7 de octubre. Esta es la única foto conocida de él. Ha evitado varios intentos de asesinato y cambia regularmente de escondite, aprovechando la red de túneles de Hamas que él mismo ayudó a desarrollar. En otras noticias, este 3 de enero se cumple el 4º aniversario del asesinato del general Qasem Soleimani por parte de Estados Unidos. Y las conmemoraciones terminaron de manera violenta cuando se produjeron 2 explosiones que dejaron al menos 50 fallecidos cerca del cementerio de Kerem, en el sureste de Irán, donde cientos de personas honraban a quien fue una figura fundamental para la influencia de Irán en Medio Oriente. Álvaro Cordero nos amplía. Qasem Soleimani era una pieza fundamental para la geopolítica iraní en Medio Oriente. Bajo su mando de las fuerzas Quds consiguió ampliar desde el año 1998 la influencia iraní en países como Líbano, de la mano de Hezbollah, Siria o Irak, convirtiéndose en un enemigo de primera línea para los intereses de Estados Unidos e Israel en la zona, hasta que un bombardeo con misiles en el aeropuerto de Bagdad terminó con su vida.
Anoche, bajo mi dirección, el ejército de Estados Unidos ejecutó con éxito un ataque de precisión impecable que mató al terrorista número 1 en cualquier parte del mundo, Qasem Soleimani. Soleimani estaba tramando ataques inminentes y siniestros contra diplomáticos y militares estadounidenses, pero le pillamos infraganti y acabamos con él. Su asesinato desató una escalada que hizo temer un conflicto en Medio Oriente. El ayatolá Ali Khamenei, cercano a Soleimani, prometió una dura venganza. Y el 8 de enero, Irán lanzó un ataque con misiles contra una base estadounidense en Irak. Ellos fueron golpeados por una bofetada anoche. Washington amplió su presencia en ese país en los días siguientes, al igual que las sanciones contra Teherán. Aunque la presión internacional primero y la coyuntura posterior con el estallido de la pandemia del COVID-19 rebajaron las posibilidades reales de escalada en el conflicto. 4 años después, su figura sigue siendo considerada como la de un mártir para el régimen de los ayatolás. El número de muertos en Japón aumentó tras el potente terremoto que azotó el centro del país el lunes. Al menos 65 personas perdieron la vida y cientos más resultaron heridas. Las autoridades prosiguen con sus operaciones de rescate en condiciones complicadas por el mal tiempo y por las réplicas en la región de Ishikawa. Todo mientras el primer ministro Fumio Kishida ha pedido a las Fuerzas Armadas visitar los centros de evacuación para precisar las ayudas necesarias. Más en el siguiente informe. Después de horas de búsqueda, los servicios de emergencia finalmente lograron retirar este cuerpo. En la prefectura de Ishikawa, la más afectada por el terremoto, la búsqueda continúa, aún con la esperanza de encontrar supervivientes. Pero también en medio del temor a fuertes réplicas que podrían complicar las operaciones de socorro. En la región afectada por este desastre se esperan mal tiempo y nuevos temblores. Pedimos a los residentes que tengan cuidado con los deslizamientos de tierra y que no se pongan en peligro. Muchos supervivientes temen quedarse varados, mientras que varias carreteras han quedado intransitables. Tengo mucho miedo de las réplicas, me recuerdan el primer gran terremoto. Muchas carreteras se han derrumbado en muchos lugares. Todavía no sabemos qué carreteras están bloqueadas. No sé cómo voy a salir de aquí. Suzu es una de las ciudades más devastadas y estas imágenes de satélite hablan por sí solas. Esta es una imagen de Suzu antes y esta de después del terremoto. Según el alcalde de la ciudad, alrededor del 90% de las casas quedaron destruidas. A 50 kilómetros de distancia, la ciudad de Washima tampoco se salvó. A pesar de los considerables daños, el número de víctimas sigue siendo limitado, en particular gracias a los eficaces sistemas de alerta en ese país acostumbrado a los sismos. Y para finalizar, la cuestión migratoria se ha vuelto una fuente de tensión entre Texas y la ciudad de Nueva York. El alcalde de la Gran Manzana tildó de matón a Greg Abbott, el gobernador de Texas, luego de estar enviando durante semanas en autobuses a migrantes que cruzaron la frontera con México. Todo ello incluso después de las restricciones impuestas en Nueva York el pasado 27 de diciembre. Nueva York protagoniza una protesta abierta contra la política migratoria del estado de Texas. El alcalde de la Gran Manzana lanzó unas duras palabras contra Greg Abbott, gobernador de ese estado, al calificarlo como un abusador, luego de estar enviando durante semanas a miles de migrantes que cruzaron la frontera sur a su ciudad. Estamos del lado correcto de que los seres humanos no deben ser tratados de forma infrahumana y por eso Greg Abbott no está del lado correcto. Nuestro país siempre ha sido un país de inmigrantes, un país de normas y reglamentos y utilizaremos esas normas y reglamentos para detener lo que él está haciendo a las ciudades de Estados Unidos. Nueva York es una ciudad que lucha contra los abusadores. Solo en la última semana de 2023, 3.000 migrantes llegaron a la ciudad. Y todo ello a pesar de las medidas restrictivas de entrada que imperan desde el 27 de diciembre. Unas normas que ahora desde la alcaldía de Nueva York denuncian que se han incumplido, ya que el estado de Texas paga billetes a los migrantes hasta la vecina Nueva Jersey y de ahí toman otro transporte a Nueva York. Abbott, gobernador republicano, defiende el reparto de la carga migratoria, pero ha enviado a miles de migrantes a ciudades gobernadas por demócratas para aumentar la presión sobre Joe Biden. La inacción deliberada de Biden ha dejado a Texas a su suerte.
Los autores de la Constitución de Estados Unidos previeron una situación en la que el gobierno federal no prestaría atención a los estados que se enfrentaran a desafíos en sus fronteras. En las últimas semanas, Nueva York ha recibido hasta 160.000 migrantes procedentes de estados republicanos, algo que ha colapsado los centros de acogida y albergue. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros.